Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director del ISA Institute. Hoy me acompaña Jordi Serra del Pino, uno de los principales referentes en prospectiva, inteligencia y estrategia, tanto a nivel nacional como internacional, pese a su manifiesta humildad, como veréis a continuación, los que no le conozcáis. Una de las claves que, en mi opinión, le dan esta autoridad a Jordi en el ámbito de la prospectiva de la inteligencia es que no se ha quedado en el plano académico investigador, sino que constantemente, a lo largo de toda su carrera, ha estado vinculado a la realidad empresarial, a la realidad institucional, lo cual le permite poder aterrizar y hacer práctica y, sobre todo, útil esta disciplina. Su actividad, como él suele explicar, se desarrolla en tres ámbitos paralelos que se retroalimentan entre sí, como es la investigación, la docencia y la consultoría. La investigación, por un lado, le permite crear y mejorar técnicas y métodos, innovar en metodología en el ámbito de la prospectiva y de la inteligencia y de la estrategia, como ahora nos comentará. La docencia le permite validar que esas técnicas y métodos que ha diseñado, que ha afinado o que ha desarrollado se pueden aprender e interiorizar de forma fácil. Y por último, la consultoría para empresas e instituciones públicas le habilita para poder ponerlo en práctica en el mundo real y a su vez mejorarlo, para que siempre no pierdan esa parte de utilidad, esa parte de relevancia, ese tipo de métodos en el ámbito de la prospectiva. Voy a pasar a presentarle de forma resumida, que tiene su LinkedIn actualizado para el que le interese entrar más en detalle. A nivel académico se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona e hizo un máster a posteriori en Ciencia Política, especializado en futuros alternativos y prospectiva en la Universidad de Hawái, en Estados Unidos. En el ámbito profesional ha creado y gestionado centros de prospectiva en múltiples ámbitos, tanto sector público como sector privado. En la actualidad es subdirector del Center for Postnormal Policy and Future Studies, ubicado en Reino Unido. A nivel docente, además de ser profesor en Blanquerna Universitat Ramon Llull, es profesor de varios másteres, entre ellos también el máster profesional de analista de inteligencia que ofrecemos en LISA Institute y cuyos alumnos están saludando por el chat, así como profesor coordinador del curso de prospectiva análisis estratégico, tanto del nivel 1 como del nivel 2, que tenemos disponible y con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Como sabéis, esta masterclass es organizada por LISA Institute, entidad de formación y certificación profesional, cuya misión es hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido, formando a ciudadanos, a profesionales, a empresas e instituciones públicas en materia de análisis de inteligencia, análisis estratégico, análisis prospectivo, como ahora comentaremos, así como análisis geopolítico, entre otras disciplinas relacionadas. Dicho esto, Jordi, es un placer estar hablando hoy contigo. Bienvenido. Gracias. Ya después de esta presentación hoy ya no tendré que cenar, ya estoy ya lo hinchado, pero muchas gracias. El título de esta masterclass, como sabéis, es ¿Cómo contribuye el análisis prospectivo y estratégico a las empresas e instituciones? Siempre hay que, al escoger títulos, intentamos abarcar todo lo que se vaya a hablar en la masterclass, pero ahora entraremos más en detalle, ¿no? Para conocer bien las diferencias entre cada uno de los conceptos y términos y cómo se aterriza eso en las organizaciones. Para que tengáis un poco el índice de la masterclass, primero empezaremos formulándole a Jordi las preguntas que nos han hecho llegar los alumnos, algunos alumnos del máster profesional de analista de inteligencia, y al final le plantearemos las preguntas que vais formulando durante la masterclass a través del apartado de preguntas y respuestas. Seleccionaremos aquellas más representativas que dé tiempo de trasladarla a Jordi y las irá contestando al final. Muy bien. Muchos alumnos y asistentes, como te he comentado antes, Jordi, se están adentrando en el mundo de la inteligencia, en el mundo de la prospectiva. Algunos ya lo están, pero de todos modos creo que servirá de referencia o inspiración que nos expliques cómo empezaste en tu lugar en el mundo de la prospectiva, qué fue lo que te atrajo en su momento, cómo fuiste evolucionando a nivel profesional, etc. Bueno, ahora vamos a tener que hacer un poco de arqueología. Yo empecé muy jovencito. Entré a la prospectiva a través de una asociación que existía en Barcelona, el Centro Catalán de Prospectiva, y entré con 17 añitos y además fue porque el director del centro era el director de mi escuela y me invitó. Y claro,
siempre es complicado decirle que no al director de la escuela donde vas. Pensé que iría para quedar bien, pero descubrí que esto de la prospectiva me gustaba. Al principio pensé bueno, que sería como un interés intelectual, una afición que podría tener, pero más adelante me di cuenta que realmente pues, podía constituir una carrera profesional. Y ya a partir de ese momento pues, me encarrilé a poder llegar a ser pues, lo que me considero en primer lugar, un prospectivista. Uh-huh. ¿Y eso a qué año se remonta más o menos para que nos hagamos una idea Eres de muy las malo. décadas? Pues mira, al 81. Entré al centro al 81. Fui a mi primer curso internacional en el 84 y pude finalmente ir a estudiar a Hawái en el 92. Y es a partir de mi regreso en el 93 que considero que empieza mi verdadera carrera profesional. Pero vamos a decir, como practicante o estudioso de la prospectiva, pues más de 40 años. Precisamente, preparando la masterclass con Jordi, hablábamos que uno de los retos, como luego comentaremos más en detalle, que tiene la prospectiva es diferenciarse de lo que todo el mundo cree que es la prospectiva. Que no son adivinos, ni tarotistas, No. ni videntes, lejos de eso. Y a lo largo de toda la masterclass se irán viendo las explicaciones que irá dando Jordi para ver que es una disciplina que realmente hay una metodología y que no se pretende eso, como ahora comentaremos. Pero para seguir un poco cronológicamente, ¿cuáles serían esas primeras experiencias profesionales como prospectivista? ¿En qué consistieron y dónde fueron? Bueno, al principio, los primeros años eran básicamente aprender, ¿no? Y entonces, en ese momento, pensad que en el 81 aquí, pues recién empezamos la transición. España aún era un país bastante en blanco y negro, en grises, y en ese momento, pues el futuro era un poco mirar qué pasaba en otras partes. En Estados Unidos, en Europa, en Japón, qué tendencias empezamos a ver y de qué manera nos podíamos afectar. Ya en esos momentos el tema ambiental era importante. Tenéis que pensar que el famoso estudio del Club de Roma, los límites del crecimiento, es del 71. Por tanto, ya hacía 10 años que había gente que estaba avisando que teníamos un cambio climático en ciernes. Lo que sí en ese momento aún existía esa idea de que la prospectiva podía hacerse de una manera, voy a decir, como muy aséptica, ¿no? Que tú podías coger datos, informaciones sobre el futuro y llegar a tus conclusiones. Esta fue una de las primeras cosas que fue cambiando, porque enseguida la profesión se da cuenta de que tú no puedes hablar, estudiar, analizar el futuro sin provocar algún cambio en él. ¿No? Es imposible estudiar el futuro y pretender que es algo que no afectamos. Nos implicamos porque al final, bueno, pues estudias cosas que también te van a afectar, cosas sobre las que a menudo también tienes una opinión y sobre las que tú quieres, pues, evitar determinados desarrollos o, por el contrario, garantizar que otras opciones tengan mayor probabilidad, ¿no? Y ese fue un primer cambio, más, es decir, en un sentido de dar más relevancia a técnicas cualitativas. No sé si continúo por esta línea o quieres hacerme otra pregunta antes o... Sí, no, básicamente eran esas primeras experiencias profesionales que tuviste. Las primeras experiencias no como profesional analista no las tengo hasta los 90, ¿no? Cuando ya regreso de mis estudios con un acervo de métodos. El hecho de haber llevado unos cuantos años haciendo cosas también me había dado una cierta experiencia y es cuando comienzo a trabajar. Al principio como, digamos, prospectivista residente en el Centro UNESCO de Cataluña, pues produciendo estudios y reformas, y poco a poco empezando a entrar en lo que sería la consultoría para organizaciones, empresas, administraciones y todo tipo de instituciones. Perfecto. Como ocurre con el análisis de inteligencia, la prospectiva es una disciplina transversal que atrae a profesionales de muchos ámbitos diferentes. No
no correcto. solo de un sector como la defensa o de un sector como el ámbito comercial, desarrollo de negocio, tecnología. Al final, todo el mundo se puede beneficiar, ¿no? Potencialmente tanto del análisis de inteligencia como de la prospectiva, como de la estrategia, como luego comentaremos. ¿Por qué crees que a las personas nos atrae tanto analizar y tratar de pronosticar el futuro? Yo creo que el futuro, sobre todo dentro de, vamos a decir, una perspectiva occidental, siempre es muy atractivo, porque en el fondo es como la gran reserva de esperanza que todos tenemos. Hay cosas que pueden funcionar mejor y peor, pero siempre nos queda esa idea de que en el futuro, si tenemos suerte o lo trabajamos de una manera correcta, puede ser mejor. Y después, porque sobre todo en nuestra tradición cultural, se nos somete a un bombardeo casi constante de imágenes de futuro. Hay un caso curiosísimo, ¿no? Los coches voladores. Ahora invito a todos los participantes a que piensen un momento cuántas imágenes, narraciones, películas, cómics han visto con coches voladores. De hecho, yo tengo imágenes, un dibujo de finales del siglo XIX, la salida de la ópera, y todos van con una especie de barcas voladores. Esa es una cosa que está muy metida en nuestro imaginario. Y no tenemos coches voladores. Y me atrevo a decir que es bastante improbable que acabemos teniendo coches voladores. Sin embargo, es una idea que ha cuajado, ¿no? Y eso ha despertado, pues, gente que ha elaborado historias, a gente que ha llegado a hacer películas, porque el futuro tiene una capacidad de fascinación importante y también de temor. Es decir, hay mucha gente que teme lo que pueda pasar, ¿no? Fijaros que la mayoría de obra de ficción que vemos sobre el futuro acostumbra a ser distópica, ¿no? Y en cambio estamos muy enganchados. Yo creo que hay una fascinación sobre el futuro y al final, sobre todo en momentos de gran incertidumbre como el actual, la gente se da cuenta que igual también vale la pena intentar averiguar qué puede pasar, porque eso igual te puede salvar de algún batacazo, ¿no? Uh-huh. Comentabas que, digamos, habría una cierta diferencia entre Occidente y Oriente, entendiendo Occidente por Europa, Estados Unidos, Australia, por un poco, Y Japón aunque incluso con podría sus ser. matices, Japón, y otra versión de la perspectiva en el ámbito quizá más oriental. A ver, la prospectiva como disciplina es claramente occidental y además se inscribe en lo que nosotros llamamos una concepción lineal del tiempo. Esta idea de que avanzamos del pasado, vamos al presente y después al futuro. Y el tiempo va en esta dirección, bueno, pero va de pasado, presente a futuro y no vuelve para atrás. El futuro siempre como tierra ignota, como territorio nuevo. Pero hay otras culturas que tienen una tradición cíclica del tiempo, que puede ser un ciclo tan grande que no tengas consciencia, ¿no? Hay una perspectiva diferente. Y yo, por ejemplo, trabajando, haciendo talleres y cursos en muchas partes del mundo, me he dado cuenta que esta fascinación del futuro es sobre todo una cuestión occidental. ¿Qué ha pasado? Que nuestra potencia comunicativa ha hecho que eso se extienda a todo el mundo. Es decir, yo me he llegado a hacer, me acuerdo perfectamente, un taller en Estambul, ¿no? Y pedí a los participantes que me dieran imágenes de cómo veían el futuro. Y me di cuenta que me estaban explicando la historia de los Jetson, que aquí en España se conocían como los Supersonic, esa familia americana que vivía en una casa hipertecnificada. No tenían conciencia de haber visto la serie y, sin embargo, me estaban explicando cosas que parecían talmente los Jetson. Ahí ha habido un proceso que después, desde parte de tradiciones no occidentales, se ha criticado. Hay un concepto muy importante en perspectiva que es la colonización del futuro. Tenemos que estar atentos a estas imágenes que se nos presentan porque a veces no son inocuas. Es decir, a veces cuando se te intenta explicar un determinado futuro, hay alguna intención de convencerte de que vayas en una determinada dirección. Por tanto, una de las cosas que debemos hacer en perspectiva es ser un poco más críticos. Es entender que el futuro puede ser de muchas maneras y que cuando te explican una que no te gusta, tienes todo el derecho a decir ¿y por qué?
y si tú presentas una y te la rechazan, tienes todo el derecho a decir, ¿y por qué no? Al final, el futuro que acabe siendo depende de muchos factores, entre ellos nuestras, vamos a decir, preferencias, nuestras imágenes, nuestros deseos de futuro. Es súper interesante lo que comentas, Jordi, porque conecta con lo que hemos hablado en otras masterclass anteriores en el ámbito de la inteligencia, en el ámbito de la geopolítica, de la desinformación y la colonización del futuro como concepto, que me parece un gran titular y un gran resumen de lo que seguramente grandes potencias, incluso grandes empresas, estén tratando de hacer con nuestro imaginario, colocándonos esas imágenes de forma estratégica y provocando lo mismo que ocurre cuando te dicen que no pienses en un elefante, ¿no? Que al final es inevitable, ¿no? Sí, sí. Y creo que era Simon Sinek que mencionaba, ¿no? Que al final los esquiadores al final no pueden pensar en los árboles porque en el caso de que piensen en los árboles se irán directos a los árboles, ¿no? Sí. Y seguro que pasa lo mismo con otras decisiones a nivel político, económico, social que nos colocan y que seguro que está hecho en ocasiones estará hecho con toda la intención. ¿Tienes algún ejemplo o algún Bueno, caso relacionado con esto? hay un prospectivista famoso americano, Herman Kahn, que además es el que se le considera el padre del concepto de escenarios de futuro. Y él se dedicó la última parte de su vida a vender una determinada de futuro, que era la nueva época dorada, en la que básicamente era dejar que Estados Unidos nos guíe, avanzar hacia un futuro postindustrial, haciendo que todos los países pasen por un proceso de revolución industrial y tal, bueno, ha sido no solo un fracaso, sino que ha sido terriblemente perjudicial, ¿no? Pero lo podemos ver, por ejemplo, ahora mismo cuando nos están intentando explicar determinadas cuestiones sobre la crisis climática, ¿no? Cuando nos siguen intentando convencer como si aún tuviéramos tiempo para hacer según qué, cuando no es una cuestión de que podamos pensar, no, y de aquí 20 años vamos a reducir a la mitad de las emisiones. De aquí 20 años podemos estar en una situación no de un deterioro gradual, sino de un gran colapso, ¿no? Por tanto, a ver, dejadme que lo diga de esta manera. Siempre tienes que preguntarte qué propósito sirve aquella imagen que te están presentando. Un poco el cui bono, ¿no? Eso lo tienes. Y hay una cuestión interesantísima que es, yo me dedico a recoger una cosa que en Argot llamamos mañanas del ayer, yesterday tomorrows, ¿no? Imágenes del pasado. No hace tantos años Chevron publicaba anuncios a doble página y diciendo generamos suficiente energía para fundir el polo. Además con unas fotos así de un iceberg desmoronándose. En ese momento la gente decía, ¡guau! Ahora dices, por Dios, ¿cómo se te ocurre, ¿no? decir estas cosas? Por tanto, siempre hay que preguntarse, es decir, cuando ahora, por ejemplo, Europa decide que el carbón, la energía nuclear y el gas van a pasar como energías verdes, lo podemos entender por el contexto de guerra que estamos viviendo, pero en realidad como apuesta de futuro es muy arriesgada. Estamos haciendo un poco de aquello de pan para hoy y seguramente hambre para mañana. Para aquel que aún no haya hecho los cursos de prospectiva y análisis estratégico de LISA, ¿cómo podemos definir la prospectiva para que se entienda perfectamente lo que estamos hablando? Sí, a ver, yo lo he explicado muchas veces. Dedicarse a eso de la prospectiva tiene el problema de que casi nadie sabe qué es. Por tanto, cada vez que digo que hago prospectiva, que soy prospectivista, siempre la pregunta-respuesta es ¿prospecti qué? ¿No? Y como no siempre estás seguro de que si te lo pregunta tiene un verdadero interés, acaba haciendo una definición muy escueta, que es la prospectiva es la disciplina que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Entonces, si la persona que me pregunta no tiene más, ahí nos quedamos. Si la persona que me la ha preguntado, perdón, tiene interés,
pues hay toda una serie de elementos que podemos desarrollar, ¿no? Pues cuando digo disciplina, cuando digo futuro, cuando digo comprender o cuando digo influir, ¿no? ¿Quieres que me extienda un poco? Vamos justo a esos puntos porque creo que es súper interesante desgranarlos. Vale. Sé que hay cierto debate, ¿no? Considerar si la prospectiva puede considerarse una disciplina científica, como cualquier otra disciplina de ciencias sociales. Le pasó lo mismo a la criminología, ¿no? Durante muchos años. ¿Cuáles serían esos principales argumentos que nos permitirían considerarla una ciencia? A ver, el primero es el de la publicidad. Es decir, una ciencia, para ser ciencia, tiene que ser de acceso público. Es decir, no tiene que depender de que yo tenga un talento natural, de que me hayan abducido los extraterrestres o de que me descienda de una saga de adivinos. No, tiene que ver con ganas de aprender y buscar las fuentes que te pueden formar. Pues, aquí podríamos hablar de los cursos que hay en LISA. Hay una extensa bibliografía, mucha accesible libremente. Hay cursos. No todos tenéis que iros a Hawái, aunque si podéis os lo recomiendo vivamente, pero hay maneras. Por tanto, es público, es un conocimiento que está ahí al alcance de todos. Y el segundo es actuar, digamos, con los principios de rigor, siempre que se pueda hacer empíricamente. Claro, a veces no hay datos de futuro, entonces es otra cuestión, pero si los hay, se usan. Y no siempre puedes experimentar, pero sí que puedes hacer simulaciones. Y si haces simulaciones, puedes experimentar. Por tanto, nosotros seríamos como cualquier otra ciencia social que exista. Y creo que nos tenemos que sacudir un poco ese complejo de inferioridad respecto a las ciencias naturales, porque al final las ciencias naturales tampoco son infalibles. También hay cuestiones políticas, también hay cuestiones más o menos arbitrarias. Nosotros, como vamos un poco ya admitiéndolo de entrada, parece que es que no nos estemos excusando. No, al final es como ese debate recurrente con ingenieros o tecnólogos, ¿no? No, que te explican una tecnología y te explican por qué va a triunfar. Y lo que no entienden es que ninguna tecnología nunca ha triunfado o fracasado por sus propiedades intrínsecas. Siempre han triunfado o fracasado por el contexto socioeconómico, incluso socioeconómico y cultural. Por tanto, si tú no tienes manera de acceder a esas realidades, el conocimiento que vas a hacer siempre va a ser muy limitado. Ese sería disciplina. Futuro, claro, ese tiene un problema, ¿no? Si yo digo que la prospectiva es una ciencia y que estudia el futuro, puede parecer que el futuro es el objeto. Pero claro, el futuro como objeto tiene un problema. No existe. De hecho, tiene esa cosa puñetera que cuando nos acercamos, ¡pam!, se transforma en presente. Por tanto, a ver, no podemos decir que una cosa es una disciplina cuyo objeto no existe, no tiene ninguna virtualidad. Pero en realidad, cuando hablamos que estudiamos el futuro, queremos decir que estudiamos lo que pueda ocurrir en el futuro. O sea, el futuro no es el objeto, es el ámbito de trabajo. Si a mí me han pedido pues, estudios sobre, yo qué sé, construcción, educación, comunicación, ganadería, yo intento buscar la información y ver qué pueda pasar a futuro. Y entonces, y esa para mí es la cuestión más importante, ¿para qué hacemos prospectiva? Cuando yo digo para comprender, lo que quiero decir es que la prospectiva lo que quiere es generar conocimiento. Eso es fundamental. Es decir, no queremos describir qué pueda pasar, anticipar o predecir. Queremos explicar cómo y por qué puede suceder una cosa y no otra. Y eso es fundamental y eso es lo que nos hermana con la inteligencia, ¿no? La inteligencia también es generar conocimiento para responder a un objetivo predeterminado, nosotros para saber qué pueda pasar. Pero es fundamental saber el cómo y el por qué, porque la última parte decimos influir. Claro, para influir yo necesito algo con lo que trabajar. Si me dices que pasará X, pero no me das pistas de por qué ocurren o de qué manera se desarrolla, es muy posible que cosas que haga para evitarlo o para provocarlo no funcionen. Necesito
entender ese mecanismo evolutivo o causal que lo lleva a plazo. Por tanto, insisto, de todas las cosas que podemos llegar a ser sobre el futuro, lo que pueda pasar es lo menos relevante. En cambio, saber cómo y por qué, eso es fundamental. Fenomenal. Yo creo que se ha entendido perfectamente los diferentes puntos y qué es la prospectiva de forma como concepto desgranado y aplicado. Para a veces explicar algo, qué es algo, también es útil explicar qué no es algo, ¿no? ¿Con qué se suele confundir la prospectiva? ¿Qué no es la prospectiva? Vale, una cuestión frecuente son hablar de predicciones. Nosotros no hacemos predicciones. Una predicción es una declaración de certeza absoluta sobre el futuro. Si yo digo, el próximo semestre la inflación va a llegar al 12%. Aparte de que eso le puede provocar un espanto a algunas personas, hay dos implicaciones muy claras en una predicción. Primero, que de alguna manera el futuro está predeterminado. No solo está predeterminado, sino que yo conozco este mecanismo o este destino y por tanto os lo puedo decir. Pero claro, si el futuro está predeterminado, ¿para qué narices hacemos prospectiva? ¿Qué será, será, ¿no? Vamos a intentar pasarlo bien y no nos preocupemos. Y después la otra cuestión, y que es muy importante, es que solo doy espacio para que pase una cosa. Solo preveo que suceda lo que yo predigo. Con lo cual el futuro se convierte en único. Y eso para nosotros es fatal. Nosotros trabajamos con pronósticos. En inglés serían forecast. ¿Qué es un pronóstico? Pues yo digo, si se mantienen las condiciones actuales económicas y geopolíticas, es muy probable que la inflación siga subiendo en el próximo semestre. Claro, aquí, mientras las condiciones se mantengan, pues hemos de pensar que la inflación seguirá subiendo. Lo sensato es asumir que seguirá subiendo, pero no estoy cerrando el abanico. Pueden haber pequeños cambios, pequeñas variaciones, con lo cual el futuro deja de ser singular y pasa a ser plural. Y eso para nosotros es, insisto, esencial, por lo que decía la última parte, ¿no? Para poder influir. Claro, para poder influir hay que poder elegir, porque solo si hay más de un futuro, la elección, la acción humana es relevante. Si no, pues volvemos a lo del qué será, será, y vámonos a casa y vamos a intentar pasarlo con la mayor paz mental posible, ¿no? Por tanto, nosotros estamos siempre en este punto en que intentamos explicar qué puede pasar, por qué y de qué manera, y al hacerlo, pues dar herramientas a quien nos lea, nos reciba o nos escuche para que pueda decir por sí mismo si es un futuro que le gusta o no. Al final, lo ideal sería que en determinadas cuestiones todos pudiéramos decidir colectivamente qué queremos, ¿no? No estamos en ese punto aún, pero lo vamos es una de las aspiraciones que tenemos. Por tanto, la prospectiva no predice, no prevé, no afirma qué futuro vamos a tener, sino que la palabra clave es pronosticar. Bueno, prever, estimar. Si la tomamos en un sentido más laxo, podría vivir con ello. Pero es decir, correcto sería pronosticar. Bueno, pronóstico es un producto que podemos hacer. Es decir, yo no tengo un problema en decir que una de las cosas que hacemos es intentar anticipar, pero siempre con esta salvedad de intentar cubrir distintas opciones alternativas, ¿no? Porque vamos a hacerlo a pelota pasada. A menudo vivimos situaciones que previamente se han considerado como improbables, sino imposibles. Eso quiere decir que en realidad nuestra manera, vamos a decir, básica de anticipar es bastante mala. De hecho, sabemos que nuestro cerebro, diríamos decir, las anticipaciones a corto plazo las hace con la parte más primitiva, lo que se conoce como la mente reptiliana. Es decir, fallamos más que una escopeta de feria. Y solo cuando vamos un poco más
más allá, a un poco más largo plazo, empieza a funcionar el prefrontal, ¿no? Y nuestro razonamiento se sofistica. Al final, la prospectiva también es adquirir un hábito, una disciplina de mirar al futuro de determinada manera, de no dar determinadas cosas por sentadas, de no presuponer determinadas, vamos a decir, estimaciones. Por ejemplo, es muy común, tendemos a sobrevalorar lo que nos gusta. Si un futuro nos gusta, lo vemos como más probable. Y claro, y hoy día, y conectando con lo que decías antes de la desinformación, esto es un grave problema, porque con las redes sociales podemos crearnos burbujas donde solo oímos lo que queremos oír. En las redes, los algoritmos identifican nuestros sesgos y si tú no tienes un poco la disciplina de forzarte a seguir o a escuchar cosas que sabes que no estás de acuerdo o no te gusta, siempre vas a caer más en ese sesgo de confirmación y vas a acabar creyendo que una cosa es muy probable cuando en realidad puedes estar absolutamente equivocado. Si en análisis de inteligencia los sesgos ya son críticos, cuando le ponemos la complejidad del futuro, imagino que las desviaciones se extrapolan, ¿no? Claro, porque, a ver, si nos mantenemos dentro de lo que sería una perspectiva cuantitativa, intentamos obtener conocimiento del cambio experimentado para proyectarlo a futuro, claro, ahí hay un momento que los datos son los que son, ¿no? Y los datos, aunque los podemos manipular, los podemos cocinar, tienen esa cosa que son como tozudos, ¿no? Y si las cosas son de una determinada manera, pues más o menos acaban a salir. Pero hay veces en que tenemos que especular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que es nuevo. Es decir, ¿qué datos tenemos sobre inteligencia artificial? Poquísimos, poquísimos. Por tanto, en el momento en que tienes que especular, tienes que poner más de tu cosecha, ¿no? El analista asume mayores riesgos. Y en ese momento es cuando tú tienes que ser muy cuidadoso y muy honesto, asumiendo cuáles pueden ser tus sesgos. Al final, todos tenemos nuestras preferencias, nuestras filias y nuestras fobias. Por sí mismo no son un problema tenerlas. No tenerlas identificadas, no tenerlas controladas, sí que puede ser un problema. Y dejadme que os ponga un ejemplo, ¿no? Dos, de hecho, Brexit y Donald Trump. En los dos casos, tanto en el del Brexit como el Trump, interactuando yo, personas que conozco, que son de mi mundo de la prospectiva, personas, vamos a decir, que no son lerdos, ¿no? Sino personas con una determinada trayectoria. Uno, el americano, absolutamente convencido de que era imposible que un patán misógino, narcisista y mentiroso patológico llegara a la presidencia. Y además me decía, mira lo que dicen los periódicos, mira tal. Y yo le decía, ¿y tú estás mirando lo que dicen las redes? ¿Tú te das cuenta que Trump ha convertido la campaña en un reality y que Trump es un maestro conduciendo realities? Pero él no, él estaba en que el sistema lo filtraría. Sale Trump, pilla un disgusto de 3 pares de narices. Una señora que además galesa, ¿no? Para más INRI, que decía que era una locura, que el Reino Unido no podía salir, sobre todo Gales, que Gales dependía tanto y tanto de los fondos europeos. Y patapam, no solo sale, sino que en Gales es donde el voto Brexit es más alto. Claro, a pelota pasada dices, caray, las señales estaban ahí. ¿Cómo no las vieron? Porque no las querían ver. Incluso no es que las quisieran de una manera consciente, es que inconscientemente estaban minusvalorando todo aquello que contradecía su preferencia de futuro, ¿no? Entendido. Por acabar con la parte conceptual, que es imprescindible cuando hablamos de temas que son tan transversales y que además en ocasiones dan pie a la confusión, creo que era importante que dedicáramos estos minutos iniciales a ello. Una última pregunta para acabar de entender diferencias, similitudes entre prospectiva, futurología y pregunta Luisa Montiel, una asistente, también entre forecast y foresight. Vale, a ver, futurología es un concepto que casi no se usa, ¿vale?
Etimológicamente sería la ciencia del futuro. El que la desarrolló más como disciplina fue Ossip K. Fleischmann, y él hablaba de construir argumentaciones viables para desarrollos futuros. Es decir, sería un poco la parte de comprender que yo decía la prospectiva. Fleischmann estaba en esa época en que se pensaban que podías estudiar el futuro sin afectarlo, ¿no? Por tanto, la prospectiva incorporaría no solo la parte de la futurología, sino esa parte también de qué podemos hacer al respecto, de qué manera podemos incidir sobre el futuro. Foresight, ¿no? También el foresight en realidad es un sinónimo. Tienen que pensar que hay distintos conceptos. En la Europa continental utilizamos prospectiva porque la denominación que triunfó fue un concepto acuñado por Gaston Berger, que fue el que realmente concibió la prospectiva como una disciplina social, académica y tal. En Francia, con la tradición de cartesianismo y tal, cuajó. Y eso ha creado una escuela potentísima. En el mundo de Estados Unidos era Future Studies, ¿no? Estudios de futuro, que tenía un componente, insiste, inicialmente menos normativo, más de solo vamos a estudiar. La perspectiva europea siempre ha sido, no, estudiamos el futuro para poder hacer algo al respecto. No nos engañamos en esto. Foresight es un poco como el chiste, ¿no? Ahora que había aprendido a decir película, ahora las llaman films. Foresight surge de la lucha entre el Reino Unido y Francia para dominar la generación de prospectiva en la Unión Europea. Durante años, la Unión Europea tenía una célula de prospectiva que no funcionaba muy bien. Entre otras cosas porque los métodos franceses son del tipo que se llama caja negra, absolutamente impenetrables para los que no estén en el equipo de trabajo. En los principios de los 90 llega Tony Blair y crea una Foresight Unit. Foresight en inglés tiene muy mala traducción en castellano, ¿no? Yo a veces la traduzco por previsión, ¿no? Pero bueno, era un poco intentar buscar una etiqueta nueva y le funcionó muy bien, porque intentaron hacer una perspectiva mucho más aplicada, menos, vamos a decir, oscura para el público y los usuarios. Y bueno, tuvieron la suerte de que en un momento en que la Unión Europea se estaba hartando de la perspectiva francesa, aparece el foresight inglés y apuestan por ello. Para mí son sinónimos. Y sabemos que en el mundo competitivo tener la etiqueta a veces es un argumento de marketing, ¿no? No tiene más. Hay universidades que han apostado por el foresight. Yo creo que tiene la ventaja respecto a Future Studies, que es una sola palabra. De hecho, los que nos aferramos al concepto original, a veces no decimos Future Studies, decimos Futures, muy americano lo de abreviar, pero en realidad es un sinónimo. Y forecast es un producto, es lo que he explicado antes, es uno de los productos que podemos hacer en prospectiva, un pronóstico, como otro producto podría ser un escenario. Y entonces había planificación, no sé si me lo has dicho o me la estoy inventando yo. La planificación es diferente, porque todas estas disciplinas tratan de entender el futuro. La planificación es una manera de ordenar la actividad en el presente. Para conseguir un objetivo futuro, sí, sin ningún problema, pero en realidad planificación es ordenar nuestra actividad en el presente. Eso es otra historia. Conectando lo de la planificación, otra forma de entender la aplicación práctica de la prospectiva, que hay bastantes alumnos asistentes que van por ahí para ya empezar a aterrizarlo. ¿Qué otras actividades habituales que se llevan a cabo en las empresas o las instituciones públicas están conectadas con la prospectiva? Bueno, ahora podría hacer el chiste malo, ¿no? Que la mayoría de las empresas la actividad más futuro orientada que hacen es el presupuesto del año que viene, ¿no? Pero, a ver, hay muchas empresas que no hacen anticipación de una manera explícita, pero que la hacen de una manera más o menos, a veces no tanto implícita, incluso inconsciente, ¿no? Pero cualquier organización que esté pendiente de lo que ocurre en su ámbito de trabajo, que intente seguir desarrollos que cree que le puede afectar,
o incluso cambios legislativos o cambios de normativa, de alguna manera está haciendo prospectiva. Cuando lo haces de una manera más ortodoxa, más estructurada, quiere decir pues, que te preocupas de identificar posibles fuentes, te ocupas de conseguir inputs, aportaciones que te permitan pues mejorar ese conocimiento que voy hablando, y vas generando pues informes, recomendaciones, pronósticos, o incluso si quieres ir ya para la versión superior, escenarios que ayuden a dirección o a quienes tengan que tomar decisiones relevantes de futuro. Al final, una decisión que es escoger entre cursos de acción alternativos con consecuencias de futuro. La prospectiva no nos proporciona criterios, pero nos ayuda a entender esas consecuencias de futuro. Que eso sí que es un problema, ¿no? Que muchas veces se toman decisiones sin acabar de valorar o sopesar suficientemente qué efectos o qué implicaciones pueden tener en el futuro. Una pregunta que me viene a la cabeza, conectando también con otras masterclass. ¿Significa esto que el análisis de inteligencia, cuando el objeto del análisis, cuando la hipótesis es de algo que puede ocurrir en un futuro, sería un sinónimo de prospectiva, ese proceso? A ver, hay una parte del trabajo que es igual. Es decir, yo llego a la inteligencia en un momento en que la inteligencia está en crisis, ¿no? Ha habido el 11S, ha habido, pues antes hubo la caída del muro, después hubo la primavera árabe, y esa sensación de que no acertaban, ¿no? De que cosas que acaban pasando les habían pasado absolutamente por el radar. Y hay un tío en Australia, McDowell me parece que se llama, que propone una cosa que llama análisis estratégico, que mezcla cosas de prospectiva y de estrategia. Y bueno, es aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Y eso parece que despierta un interés. Y a raíz de eso, en muchas partes del mundo, los servicios de inteligencia acuden a gente como yo para ver qué puede aportar la prospectiva. Mi primera conclusión es que la prospectiva no puede aportar nada realmente útil o novedoso desde el punto de vista de métodos y técnicas, porque los métodos y las técnicas que utilizamos son primas hermanas de las que se utilizan en inteligencia, porque aquello que decía, generar conocimiento. Ahí el análisis tiene una base compartida, que sea prospectivo, estratégico e inteligencia, es muy parecido. Sin embargo, la prospectiva sí que podía aportar cosas referente a cómo miramos el futuro. Es decir, el análisis de inteligencia casa mal con cosas que son fundamentales en prospectiva. Esa idea del futuro como abierto y plural, los que se dedican a inteligencia lo llevan mal, porque sus superiores no quieren opciones, no quieren alternativas, quieren, oye, me acuerdo una vez haciendo un curso para militares, ¿no? Me vino un oficial y me decía, profesor, esto que me cuenta es muy, muy interesante, pero es que a mí mi coronel la semana que viene me va a preguntar dónde envía los helicópteros. Y con un escenario no se lo puede decir. Y tenía razón, ¿no? Porque la prospectiva no sirve para eso. En cambio, para entender de qué manera el futuro puede evolucionar y qué actitudes o qué mecanismos tenemos que desarrollar, ahí sí que la prospectiva tiene mucho que decir, ¿no? Y la inteligencia también puede ayudar a la prospectiva. Un poco, y igual ahora estoy haciendo un spoiler, yo creo que lo que tenemos que entender es que cada tipos de análisis tiene su especificidad, el prospectivo, el de inteligencia o el estratégico. Que hay que entender cuáles son sus aportes y combinarlos de tal manera que se potencien. En el mundo de la consultoría, y si alguno de los que nos escucha es consultor, sabe que un poco los consultores viven y mueren por un método. Y descubres un método que funciona, vamos a llamarle martillo, y tú vas por el mundo vendiendo tu martillo, ¿no? Y le vas a un cliente y le dice, es que con este martillo va usted a clavar clavos que ni se va a dar cuenta, van a entrar casi solos, ¿no? Y el señor te dice, es que yo en realidad trabajo con tornillos. Y tú le dices, tranquilo, que mi martillo también mete los tornillos. Y yo he visto meter tornillos a martillazos, ¿no?
pero no es lo más. Para un tornillo necesitamos un destornillador, ¿no? Entonces hay que entender en qué momento nos sirve un martillo y en qué momento necesitamos un destornillador. Entendido. Has mencionado la estrategia, que está en cierto modo relacionada con el futuro, ¿no? Y en conseguir esos objetivos estratégicos es otra forma de influir en el futuro. Déjame que lo matice. ¿Pero porque, qué diferencias hay? Eso es a lo que iba. Vale, es que además yo ya he puesto en redes que me gustaba que hoy pudiera hablar de esto, porque una de las situaciones que históricamente me ha provocado más incomodidad es cuando he estado intentando explicarle a alguien qué es la prospectiva, sobre todo si era un posible cliente, y me respondía de aquello de, esto es como lo de hacer planes estratégicos, ¿no? Y siempre ese momento que piensas, le digo la verdad, le digo que no, que está equivocado, lo que no parece muy sensato si quiero conseguir algún encargo, ¿o qué hago? ¿No? Y acabas diciendo, bueno, sí, pero no, aunque en realidad tiene una base, pero bueno. A ver, son cosas diferentes. Voy a intentar explicarlo de una manera muy gráfica. La prospectiva a menudo se ha comparado, se ha hecho la metáfora de que es como hacer el mapa de un territorio nuevo, ¿no? Tú empiezas a estudiar un tema y lo que haces en prospectiva es intentar hacer una cartografía para los que vengan detrás tuyo, pues puedan acceder más rápidamente a la comprensión de ese territorio. Sin embargo, el mapa no te va a decir cuál es el mejor camino para ti. Para trazar el rumbo necesitamos estrategia, que es otra cosa diferente. Porque en prospectiva, pues claro, estamos haciendo el mapa, vamos a abrir. No es como hacer una foto, ponemos el ojo de pez para abrir el objetivo máximo. Prospectiva no, va de eso, de abrir futuro, pluralidad, ¿no? La estrategia es lo contrario, es de concentrar. Nos fijamos en algo que vamos a llamar objetivo. Y es objetivos, pero en realidad estamos intentando pasar de una pluralidad a algo más pequeño, si puede ser singular, ¿no? Y en ese trazar el rumbo tenemos que hacer cosas que no tienen nada que ver con prospectiva. La prospectiva nos puede decir el camino más corto a ese punto que quieres ir es atravesando una cordillera. La estrategia nos va a decir si realmente podemos atravesar la cordillera. ¿Estamos en forma? ¿Tenemos el equipo? ¿Tenemos el material y los recursos para hacer eso? ¿O nos vamos a quedar en el primer puerto? Eso solo te lo puede decir la estrategia. Esperar que el mapa te diga cuál es el mejor camino es una tontería, es iluso. Esperar que el objetivo te diga cuál es el mejor camino también es una tontería. Que tú sepas que quieres llegar ahí, vale, muy bien. Pero si no sabes qué te vas a encontrar por el camino, te puedes pegar un morrón de mucho cuidado. Por tanto, la combinación es interesante porque al final, ¿qué nos damos cuenta? Que la prospectiva va de futuro, la estrategia va de presente. Pero son necesarias porque si yo no estructuro mi acción en el presente, no voy a conseguir nada en el futuro. Pasará lo que tenga que pasar, seguramente independientemente o a pesar de lo que yo haga. Si yo quiero que el futuro vaya en una determinada dirección, tengo que ser muy cuidadoso respecto a las cosas que hago ahora en el presente. Se necesitan mutuamente, básicamente. Son muy complementarias, son sinérgicas, ¿no? Y si lo haces bien, es terriblemente potente. Pero también necesitas hacerlo de una determinada manera. Es decir, es muy frecuente, ¿no? Alguien quiere hacer un plan estratégico y nos llama a alguien como yo para que hagamos una parte de prospectiva. Claro, haces una parte de prospectiva para hacer un plan. Y eso se queda como un momento congelado en el tiempo. Bueno, a ver, es mejor que nada. Es mejor que no hacerla, seguro, al 100%. Pero la prospectiva nunca es una carrera de velocidad. Es una carrera de larga distancia, es una maratón. Es mucho mejor ser capaz de dedicar un poco de esfuerzo a lo largo de un periodo lo más largo posible que no intentar hacerlo todo de golpe. La prospectiva necesita pausa, necesita perspectiva, necesita plantearse nuevas preguntas. La estrategia es otro rollo. La estrategia, como la inteligencia, el plazo es fundamental.
cumplir los plazos, ser capaz de proporcionar respuestas en tiempo y forma es absolutamente imprescindible. La estrategia te tiene que ayudar a decidir cuando estás delante de situaciones no previstas. Porque si todo estuviera previsto, ¿para qué necesitamos una estrategia? Ya no, cuando pase esto hacemos otro. No, la estrategia nos ayuda en esos momentos en que realmente no sabemos por dónde ir. Pero la estrategia nos dice, nosotros queremos, este es nuestro objetivo. ¿Qué opción nos acerca más a nuestro objetivo? ¿Qué opciones nos alejan más? Pues en función de esas respuestas, la estrategia nos ayuda. Al final, la estrategia, en esencia, ¿qué son? Criterios de elección. Son criterios de elección. Y eso no tiene que ver con lo que pueda pasar en el futuro. Eso tiene que ver con lo que esa organización quiera. Yo puedo ser una empresa cárnica en Castilla o en el altiplano en Sudamérica y quiere ser el principal exportador de un producto cárnico. Ese es mi objetivo, esa es mi visión. Yo quiero conseguirlo y me pongo a ello. Pero me viene bien saber, pues, oye, si igual hay productos, tipos de ganado que son más insostenibles que otros, si hay tipos de ganados que son más vulnerables que otros, si las preferencias de consumo están yendo en un sistema u otro. Yo puedo tener mi objetivo y no tengo por qué cambiarlo, pero tengo que ser consciente de lo que pasa a mi alrededor. Prospectiva, estrategia. Se entiende muy bien los símiles, la analogía del mapa y del camino hasta llegar al objetivo, ¿no? Es muy gráfico y yo creo que lo habrá entendido toda la audiencia. Hemos puesto hasta ahora ejemplos ficticios o generalistas, pero creo que también puede ser útil, y sé que los tienes, ejemplos reales de aplicación de la prospectiva que haya contribuido a los objetivos de una determinada organización para que todos los que nos ven y escuchan realmente puedan visualizar todo lo que hemos hablado hasta ahora aplicado a una empresa o una institución pública. Pues el caso más conocido sería Shell. Royal Dutch Shell fue una de las primeras empresas que apostó, si no la primera, que apostó de una manera decidida por la prospectiva. Ya tenían unas unidades que hacían un poco de previsión, pero en un momento dado deciden robustecer esas competencias, ¿no? Y contratan gente potente, ¿no? Uno de ellos es Pierre Bach, que fue el que después asesoró a Sudáfrica en su transición al post-apartheid, ¿no? Y, por ejemplo, el caso más conocido es que fueron la única empresa que tenía planes de contingencia durante la primera crisis del petróleo, porque era una contingencia que habían previsto. De hecho, si alguno tiene curiosidad, busca Shell, siguen trabajando mucho en prospectiva. Ahora la dirige Jeremy Bentham y la verdad, solo cuentan lo que les interesa contar, pero de momento que siguen haciendo es que les sirve. Otro caso muy conocido es cuando Kennedy dice que los Estados Unidos pondrán un hombre en la Luna antes de 1970. ¿No? Cuando él lo dice, en realidad no hay ninguna, vamos a decir, garantía de que eso sea realmente posible. Le habían dicho que teóricamente en principio era viable y bueno, eso desencadena un proceso. De hecho, el proceso que se sigue después se ha transformado en método. El backcasting como método se conoce también como pronóstico Apolo, justamente por este caso. Por tanto, en ese caso también han servido. Ahora mismo, pues hay cantidad de países que están haciendo sus planes estratégicos. Países árabes, por ejemplo, están invirtiendo un montón. Arabia Saudí acaba de hacer un plan estratégico para el 2030. Bueno, no lo acaba, ya hace un tiempo, para el 2030. Y fruto de ese plan es la construcción de esa ciudad NEOM, que propone un nuevo tipo de urbanismo revolucionario. Marruecos, por ejemplo, es uno de los países que está teniendo mayor éxito en la conversión a energías renovables, fruto de un plan que también han formulado. Por tanto, en realidad hay un gran esfuerzo en muchos tipos de organizaciones para intentar, de alguna manera, vamos a decir, yo creo que controlar el futuro es un concepto equivocado, pero sí que tener herramientas para, delante de situaciones diversas,
pues poder tomar la decisión que siempre sea, si no más correcta, pues menos perjudicial, ¿no? Uh-huh. ¿En qué retos o tareas nos puede aportar más valor? Dentro de una organización, las decisiones que se toman teniendo en cuenta el posible o probable futuro son todas, ¿no? Desde compras hasta contratación de recursos humanos, recursos. Entonces, ¿en qué retos o tareas nos puede aportar más valor la A prospectiva? ver, yo creo que la prospectiva tiene que ser. Las organizaciones que les funciona bien son organizaciones que llevan mucho tiempo haciéndola. Es decir, gente que ha aprendido también de sus errores, ¿no? Que han sido capaces de volver sobre sus trabajos previos y entender qué cosas las comprendieron correctamente y en qué puntos se equivocaron, ¿no? Por tanto, eso puede ser como una actividad de fondo, pero tiene más sentido en aquellas decisiones que tengan un impacto de futuro mayor. Es decir, hay una cosa que se llama los grados de irreversibilidad. Cuanto más irreversible sea una decisión, más conveniente es utilizar, aplicar algo de análisis prospectivo. La estrategia puede ser otro rollo. La estrategia puede ser algo que derive puramente de la voluntad de los miembros de la organización. Es decir, la capacidad de los humanos para construir el futuro tampoco la tenemos que minusvalorar. Entonces la perspectiva ahí se pone al servicio de esa construcción de futuro, ¿no? Entender cuáles son los riesgos, pero en otros casos puede ser casi una obligación, ¿no? Si queremos sobrevivir, ya no digo cambio, a la crisis climática, pues tenemos que empezar a pensar planes de contingencia, cosas que podemos hacer, porque aunque ahora consiguiéramos reducir a cero la emisión de gases invernaderos, el cambio seguiría avanzando. Durante unos años las cosas seguirían empeorando, ¿no? Por tanto, la perspectiva al final nos ayuda también a imaginar cosas que de entrada pues no nos gustan, ¿no? Y eso a veces tristemente es más necesario, ¿no? Yo sé, por ejemplo, cuando he hecho trabajos profesionales, cuál es el escenario que a mi cliente le va a gustar menos. Eso lo sabes. Pues siempre es el escenario que trabajas con mayor mimo, con mayor cuidado, con mayor detalle, porque sabes que es el que menos va a querer leer y es el que más necesita leer. Entendido. Hay varias personas preguntando por metodología, ¿Vale? metodología para hacer prospectiva y poder cumplir con su función, Uh-huh. sin entrar en profundidad, ya que no daría tiempo, y sobre todo son métodos que de viva voz es muy difícil explicarlos, se han de practicar, se ha de interactuar, como se hace y haremos en los talleres, Uh-huh. pero ¿cuáles son los principales tipos de métodos que existen en prospectiva? A ver, hay una distinción clásica que serían métodos cuantitativos, métodos cualitativos. Cuantitativos cuando disponemos de datos. Todos aquellos procesos de cambio de los cuales ya tenemos alguna experiencia previa, evolución demográfica, de la economía, de la producción, eso podemos utilizar esa información y proyectarla a futuro. En otros casos, igual no tenemos datos, pero tenemos gente que sabe mucho, ¿no? No necesariamente expertos, sino, por ejemplo, gente que conozca pues, los viejos del lugar, ¿no? Pues ahí tienes que utilizar la técnica cualitativa. No vas a tener ese tipo de datos, pero eso no quiere decir que no puedas trabajar con ello. Desde una perspectiva más de lo que hacemos nosotros, también distinguimos entre métodos exploratorios o linterna y métodos normativos o faro. Los métodos exploratorios son los que, a partir de lo que tenemos en el presente, intentamos proyectarnos en el futuro. Por eso la imagen de la linterna es correcta, ¿no? Eso que utilizamos para intentar alumbrar partes de ese futuro. Y es correcto porque es como cuando entras en una habitación oscura. La linterna te enseña lo que te enseña. Si la pones abajo y vas mirando al suelo, igual te golpeas la cabeza, y si pones demasiado arriba, igual tropiezas. No, no nos va a enseñar todo, pero siempre es mejor que entrar en oscuras. Los métodos faros es en los que nos situamos directamente en el futuro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si? ¿No? Y a partir de ese futuro hipotético intentamos reconstruir el camino. Un poco como los faros, ¿no? Que es un punto de luz
que ayuda a los barcos a ver que ahí puede haber un camino a un puerto seguro o sencillamente que ahí hay bajíos y que puede ser peligroso. Y finalmente podríamos hablar de métodos expertos en los cuales los que los aplican tienen que tener una formación previa, y métodos participativos en los cuales puedes trabajar con personas, los afectados, los implicados, los interesados, sin que tengan una formación realmente previa en prospectiva, pero eso no quiere decir que no te puedan aportar elementos que realmente a ti te sean útiles para hacer tu análisis prospectivo. Entendido. En la actualidad, fruto de la industrialización, las disrupciones tecnológicas, la globalización, hacen que el mundo sea, el término VUCA tan manido, ¿no? Volátil, complejo, incierto, caótico, que nunca. ¿Esto significa que en épocas anteriores de la historia de la humanidad era más fácil hacer prospectiva que ahora? A ver, se ha desenfocado. Esto del autofocus tiene estas cosas. Yo prefiero hablar de tiempos posnormales. Es un poco lo mismo, pero aprovecho para hacer la cuña publicidad. Sí, era más fácil hacer prospectiva antes. Es decir, vivimos un momento en que todo pasa muy deprisa, en que nosotros hablamos también de complejidad, comportamiento no lineal y contradicciones, ¿no? Es decir, esa sensación de que tenemos que entender lo que está ocurriendo con herramientas que a veces están más pensadas para una realidad que ya no existe, ¿no? Y estamos intentando entender lo nuevo utilizando herramientas que no siempre están a 100% adecuadas, ¿no? Pero bueno, también están surgiendo herramientas nuevas, ¿no? Cada vez más el uso de aplicativos con algoritmos, Big Data o inteligencia artificial abre caminos, ¿no? Pero para mí tiene otra lectura. Hace interesante hacer prospectiva, ¿no? Es decir, hace que realmente nuestra capacidad de pensar, de imaginar qué pueda ocurrir, pues tiene más valor. No es solo meter datos en un programa y que te vaya escupiendo estimaciones. Que sea más difícil probablemente la hace más necesaria, ¿no? Y por tanto una profesión pues que quizás puede tener una mayor demanda en este contexto. A ver, la razón es, a pesar de que ahora puede ser más complejo, hubo una cosa que dijo Bertrand de Jouvenel. Bertrand de Jouvenel se le considera uno de los padres de la prospectiva en Europa, ¿no? Y decía que nuestra manera de abordar el futuro es como aquel que va a un país extranjero con una guía turística que se ha quedado desfasada, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la incertidumbre en el momento, más necesaria. Es cuando es más desagradecida. Es decir, la gente le gusta menos hacer prospectiva porque en momentos de gran incertidumbre quiere decir que la posibilidad de cambios más drásticos, más disruptivos es mayor. Y eso a veces es algo difícil de aceptar, ¿no? Para todas las personas. Pero Gaston Berger ponía esta imagen, ¿no? Cuando el progreso humano era como una carreta tirada por bueyes en una llanura, no había tan problema. Es decir, la vida de tu padre era una buena manera de anticipar tu vida, y cualquier cosa que pudiera venir, pues tenías kilómetros de espacio para verlo. Ahora vamos con un coche cada vez más rápido, una carretera de montaña, de esas con curvas cerradas, en las que si te dependes única y exclusivamente de tus reflejos para girar en la dirección correcta, la probabilidad de que alguna vez no llegues a tiempo es mayor. Si tú vas con un mapa, con unas indicaciones y te va diciendo cuidado, las siguientes a la derecha, te da un poco más de margen. Es decir, yo creo que esa es un poco la paradoja, ¿no? Justo en el momento que puede ser más necesaria es cuando la prospectiva puede ser un poco más incómoda. Siempre en todos los talleres de prospectiva, cuando nos ponemos con las manos en la masa, surge la pregunta de dónde empieza temporalmente y dónde acaba la prospectiva, que es corto, medio, largo plazo, ¿no? Eso te puede dar una respuesta, pero en realidad siempre va a depender del contexto. Es decir,
a mí, por ejemplo, menos de 5 años no tiene mucho sentido hacer prospectiva. Es muy pegado al presente. Sí que es cierto que en momentos de más convulsión, pues igual tienes que trabajar ese plazo más corto, ¿no? 5, 10, 15 puede ser un medio plazo, de 15 en adelante puede ser largo plazo. Pero claro, si yo trabajo con alguien de la administración, eso cambia, porque el único plazo que vale es hasta la próxima elección, ¿no? Es decir, cuando vuelvan a haber elecciones, ese es el plazo que vale. Y lo que venga después puede ser importante, puede ser necesario, pero ¿no? Si tú trabajas, por ejemplo, pues, en una empresa con una dirección muy consolidada, igual van a tener una perspectiva, no les va a molestar trabajar a décadas. China, por ejemplo, tiene una perspectiva muy diferente de otros países, ¿no? Estamos hablando de un país que se reconoce como tal desde hace milenios. 10 años más o menos no es un tema para China. Para otros países, 10 años, ostras, es que pueden pasar muchas cosas en 10 años. Por tanto, manteniendo lo que he dicho al principio, 5, 10, a partir de 15, dependerá mucho del contexto. Ay, perdón. Perfecto, entendido. Al final, cada contexto, cada organización, cada usuario de prospectiva o cada cliente de prospectiva tendrá que definir el espectro Sí, y el alcance, ¿no? porque además hay otra cosa que cualquiera que se quiera dedicar a la prospectiva tiene que tener muy presente. El futuro siempre tiene que ver con aspectos bastante íntimos de nuestra personalidad, de nuestra cultura o de nuestra organización. Eso hay que respetarlo. Si tú no puedes entrar en una organización y pretender cambiar su manera de concebir el futuro. Tienes que entenderlo y trabajar con ello. Y si son una organización que están acostumbrados a trabajar a 2 años, pues tienes que partir de eso. Y les tienes que hacer ver que igual para determinadas cosas 2 años se queda muy corto. De igual manera que igual le tienes que hacer ver a un gobierno que hay políticas que no pueden ser de partido, tienen que ser de Estado y que tienen que ser capaces de trascender una legislatura, ¿no? Pero no lo puedes ignorar, porque si lo ignoras, te equivocas. Tu trabajo no va a ser bien recibido, no va a ser útil y al final vas a acabar generando una cierta frustración. En este sentido, ¿crees que la prospectiva es una disciplina y que por tanto es una profesión de futuro? ¿Crees que cada vez se van a demandar más expertos en esta materia? Ojalá. Haz prospectiva A de ver, la profesión. te puedo decir que cuando yo empecé éramos 4 gatos. Seguramente yo era el único que trabajaba en Cataluña y ahora pues la revista Forbes acaba de sacar otro informe con los 40 principales, ¿no? Como que deben haber más, ¿no? Por tanto, yo creo que algo ha mejorado. Pero es una profesión que te tiene que gustar. ¿Qué quiero decir cuando te tiene que gustar? Pues que a menudo te tienes que reinventar. Hay un colega que de una manera un poco humorística dice algo que es muy cierto, ¿no? Que es que en el fondo lo que nos dedicamos a esto es por nuestra incapacidad de decir lo que nos gusta, ¿no? Y eso te hace ir por muchos ámbitos, pero quiere decir que hay momentos también en que tu propio ejercicio es muy incierto. Es decir, volviendo a las elecciones, los años de elecciones, el trabajo para administraciones cae, casi desaparece. Uh, y a veces afecta incluso al sector privado, ¿no? Porque hay actores que dicen, bueno, vamos a ver quién sale en las próximas elecciones y a partir de ahí vamos a hacer, ¿no? Y tú piensas, bueno, claro, lo tienes que aceptar, ¿no? Pero es una cosa que a veces la encuentras un poco paradójica. Yo creo que lo principal es entender que es un trabajo que si te va la seguridad, la tranquilidad, haz otra cosa. Porque es un trabajo de pocas garantías. Incluso aunque tengas un trabajo muy seguro, que seas funcionario, vas a tener que estar asumiendo riesgos metodológicos,
de investigación, vas a tener que en momentos concretos pues poner ahí sobre la mesa tu propia credibilidad, porque en realidad no vas a disponer de muchos elementos para refrendar y vas a tener que explicar por qué crees que algo va a pasar en base a cosas que no siempre son 100% comunicables, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, puede ser apasionante, ¿no? Es decir, la posibilidad de trabajar yo me acuerdo de una época en mi vida que estaba simultaneando un trabajo sobre máquinas de esas de juego, las tragamonedas, las tragaperras que decimos en España, ganadería ovina, y me cayó de rebote un trabajo para los Boy Scouts aquí en Cataluña. Pensaba, me voy a volver loco, ¿no? Pero pensé, hostia, ¿quién más puede hacer al mismo tiempo cosas tan radicalmente diferentes, ¿no? Uh-huh. Has descrito un poco el prospectivista full time, ¿no? El que solo hace prospectiva, que eso, pues yo creo que solo unos pocos tenéis la suerte o la posibilidad de poder trabajar full time a tiempo completo en este sector. Pero sí que es verdad que, como ocurre con la inteligencia, y lo sabemos a raíz de la formación que ofrecemos en LISA Institute, que formamos analistas de inteligencia, analistas internacionales, analistas políticos, analistas económicos, etcétera, que muchas veces los alumnos que se forman en estos cursos lo quieren utilizar como complemento a su profesión, como complemento a su trabajo. La pregunta es, ¿crees que la prospectiva es una disciplina muy útil para complementar cualquier profesión relacionada con el análisis, con la toma de decisiones? Sí, es que, a ver, esto es un poco como lo del liderazgo, ¿no? No todo el mundo es un líder, pero todo el mundo puede adquirir algunas competencias de liderazgo. Es decir, puede haber alguien que en su ámbito de análisis pues le cuadre un tipo de perspectiva, ¿no? O porque, yo qué sé, hace un trabajo muy estadístico, pues le puede venir muy bien hacer tendencias y series temporales. Pues eso es útil porque en realidad lo que haces es añadir otra capa de valor a tu análisis. Es decir, yo veo esto y además pues resulta que si lo proyecto a futuro veo estas cosas. Y al final, a veces no todos tenemos que ser prospectivistas full time, pero también entender la perspectiva y qué puedes entender de la perspectiva. Para mí, cuando trabajo con una organización que mi interlocutor sabe ya algo de perspectiva, que conoce un poco, mi trabajo es mucho más agradecido. Y además puede ser incluso mucho más rico, ¿no? Porque podemos quemar algunas etapas, podemos ir un poco más a fondo y digamos que una organización se dote de algunas competencias prospectivas me parece no solo razonable, me parece muy recomendable. Y que analistas concretos pues incorporen algunas capacidades o competencias de prospectiva, al final también te enriquece como analista. Yo siempre digo lo mismo, a mí al final como analista en genérico me ha sido mucho más útil saber un poco de muchas cosas que saber mucho de unas pocas. Uh-huh. Porque eso nos permite hacer conexiones que a veces es lo más crítico en nuestro trabajo. Lamentándolo mucho, tenemos que ir cerrando porque ya hemos superado el tiempo de esta masterclass. Me enrollo mucho, Haremos... lo lamento. No, si es todo lo contrario. Quedan algunas preguntas que no te he ido formulando porque serán objeto de la próxima masterclass que hagamos, bajando ya más a tierra, hablando más de técnicas, de métodos. Incluso hay muchas preguntas relacionadas con la práctica muy concreta de la prospectiva que no puede ser objeto de una masterclass, pero aprovecho para anunciar en primicia que estamos preparando un taller de prospectiva, de análisis prospectivo, que realizaremos en los próximos meses y que enviaremos información a quien nos lo solicite a través del email, donde será más oportuno el poder hablar de todos estos temas y poder entrar de forma interactiva y colaborativa en práctica con esta disciplina tan interesante. Así que, no sé, Jordi, si tienes algo más, alguna cosa que añadir, algún último tema que recomendar. Yo creo que es muy peligroso darme la palabra. No, en todo caso, pues si vosotros desde LISA podéis ver si hay interés
y si se justifica alguna otra sesión, un taller sería realmente muy interesante, porque entonces podríamos trabajar todos un poco más en pie de igualdad y no sería solo yo soltando el rollo. Por tanto, cualquiera de esas opciones me parece interesante. Ya sabéis que podéis contar conmigo. A lo largo de este año haremos más masterclass en el contexto de los másteres que ofrecemos desde LISA, pero os informaremos debidamente cuando organicemos este taller de prospectiva. Y nada, esperamos que esta masterclass haya servido para entender la disciplina de la prospectiva y la profesión del prospectivista. Como todos sabemos, la actualidad es un contexto altamente incierto, complejo cada vez más, y por tanto el análisis y la generación de escenarios futuros puede ser clave para poder tomar las decisiones correctas a nivel profesional, uno mismo, y a nivel quizá organizacional para casi todas las empresas e instituciones que pretendan ya no solo influir, sino evitar ser influidos negativamente, ¿no? por lo que pueda venir en un futuro. Lo que hablaba Jordi de, ya sea por ganas de influir o por lo menos por miedo a lo que pueda venir, pues poder tomar esas decisiones en tiempo y forma. Así que, Jordi, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias y sobre todo por hacer tanto énfasis en ejemplos muy a la mano de cualquiera para poder entender estos conceptos en ocasiones abstractos y complejos, porque al final hacen que cualquier explicación sea mucho más pedagógica y mucho más didáctica. Un placer. Pues hasta aquí esta masterclass. Si os ha resultado útil y habéis aprendido algo nuevo, no dudéis en compartir este contenido con vuestros contactos, compañeros de trabajo, vuestras redes, ya que es la mejor forma de demostrarnos que os encajan las masterclass que preparamos y los profesores que os traemos cada semana. Como siempre, os esperamos en lisainstitute.com para formaros en estas y otras disciplinas y en lisanews.org, donde podréis informaros a diario sobre toda la actualidad en seguridad, inteligencia, ciberseguridad y todos estos temas tan interesantes que solemos abordar. Os deseamos un feliz día a todos, cuidaos mucho y nos vemos pronto.